En primer lugar, intervendrá el doctor Pablo Alarcón Peña, director de la Escuela de Posgrado en Derecho de la UES. Pablo Alarcón Peña, doctor en Derecho, PhD, magíster en Derecho, mención Derecho Constitucional, diploma superior en Derecho con mención en Derecho Constitucional. En su trayectoria destacan cargos en asesoría técnica constitucional en entidades públicas y privadas. Profesor investigador en diversas universidades internacionales. Miembro fundador y del Comité Ejecutivo de ICONS, Capítulo Ecuador. Board Member de Bilatin, iniciativa de University of California, Berkeley, para América Latina. Codirector de la serie de Pensamiento Jurídico y Teoría Constitucional, editorial Derecho Global, México. Promotor de Cultura de la Legalidad para el Ecuador. Director y profesor a tiempo completo de la Escuela de Posgrado de Derecho de la Universidad Espíritu Santo. El tema que expondrá es Cultura de la Legalidad, herramientas necesarias para la efectividad de las competencias de la Asamblea Nacional. Bienvenido, doctor. Agradecemos la presencia del señor ingeniero Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. Muchísimas gracias por su presencia. Muy buenos días con todos, distinguidas autoridades de la mesa directiva, señor presidente de la Asamblea Nacional, al señor administrador, a la doctora Caterine Muñoz, jueza de la Corte Nacional de Justicia, y por supuesto a la doctora Livia Rivas Ordóñez, quien tiene a cargo la organización del segundo Congreso Ecuatoriano de Derecho Parlamentario, que nos ha convocado a todos en este hemiciclo tan importante para debatir temas como los que vamos a debatir durante 3 días con la participación de varios profesores académicos y también servidores legislativos que tienen tanta experiencia en esta materia. Quiero destacar que el estar aquí en la primera función del Estado para tratar un tema como el que propongo para iniciar este Congreso es medular. Sabemos que la Asamblea Nacional tiene un rol determinante, según nuestra Constitución, en lo que se refiere a su facultad legislativa, fiscalizadora, pero también, como se mencionaba, en lo relacionado a la participación ciudadana y en la lucha contra la corrupción. Y esto es sumamente importante porque el que se lleve adelante un foro como estos y tratemos temas como estos en esta función del Estado, seguramente va a generar un efecto de irradiación para el resto de funciones del Estado, para que se preocupen todos sobre la relevancia que tiene la cultura de la legalidad en el Ecuador. Y quiero mencionar antecedentes que para todos son conocidos, pero que son muy importantes de tener en cuenta y no olvidar. Y es que el Ecuador seguramente está atravesando una de las peores crisis más profundas de su historia republicana. Crisis a todo nivel, una crisis que nos ha llevado incluso este momento a encontrarnos en un conflicto armado interno, algo inédito en el constitucionalismo ecuatoriano. Y esto ciertamente nos debe preocupar, porque no podemos seguir mirando esto desde la punta del iceberg, como se suele decir, y pensar que esto ahora se ha generado en nuestro país. Me refiero al embate del crimen organizado, el narcotráfico, grupos irregulares que pretenden apoderarse del Estado y reemplazar a las autoridades legítimas que deberían estar ocupando los puestos dentro del sistema, dentro del Estado ecuatoriano. Esto no es algo que surgió de la noche a la mañana. Este no es un problema que se soluciona única y exclusivamente con normas, con la emisión de normas, o con la reforma de normas, o la reinterpretación de normas. Ciertamente eso será y es muy importante, y con mayor razón en las facultades de la Asamblea Nacional. Pero esos, y aun cuando sea fuerte lo que voy a decir, son placebos.
para tratar una enfermedad que es de tipo cultural y que ha dado lugar a todo lo que tenemos actualmente y que vive el Ecuador de manera lamentable. Y me refiero en particular a la corrupción. La corrupción es un mal endémico. Es un mal endémico que incluso se ha llegado a aseverar que viene en el ADN generacional de las personas. Esto nos debe llamar mucho la atención, porque el hablar de corrupción políticamente es muy atractivo, hasta como una forma de hacer proselitismo político. La corrupción todos sabemos que existe y usualmente hemos pensado que la corrupción solo está en el Estado, en el sector público, en las instituciones que la componen. Y eso es falso. La corrupción inicia principalmente en el ámbito privado, en los hábitos, en las formas de vida que tenemos los ciudadanos, que no hemos alcanzado a darnos cuenta que involucra la palabra ciudadanía dentro de un sistema y dentro de un país. El haber minimizado, normalizado prácticas privadas como las más mínimas y que para nosotros no son corrupción, no lo hemos manejado así como pasarnos de un semáforo, como copiar, como mentir, como irrespetar los parqueaderos para personas con discapacidad, mujeres embarazadas, asumir cargos para los cuales no estamos preparados, tomar cosas de nuestra oficina, entre otros actos que nadie se ha animado a calificarlos como lo que son, actos reñidos con la moral y con la ética, más allá de las normas en sentido formal, más allá de las normas jurídicas. Es una muestra de irrespeto a las normas que rigen la convivencia social. Si nosotros no somos capaces de advertir y visibilizar esos actos en nuestro día a día, haciendo un mea culpa de lo que hacemos bien y hacemos mal en el día a día, difícilmente podemos exigir que en el ámbito público las cosas sean diferentes. Y es que personas que han normalizado actos como los que he mencionado en su vida privada, cuando acceden a cargos públicos, lo más probable que va a suceder es que también normalicen, pero esta vez otro tipo de conductas que ahora sí se llaman delitos, como el lavado de activos, el tráfico de influencias, el cohecho y otros tantos que se han visibilizado, no quiere decir que han empezado recién en el Ecuador, en casos como los investigados por la fiscal, cuyos nombres son realmente preocupantes. Metástasis, plaga, purga, veremos qué pasa la próxima semana o esta misma semana y qué otro nombre vendrá, pero todo da cuenta de una enfermedad. Todo el sistema está mal, pero no solamente lo público. En el ámbito privado no estamos haciendo bien las cosas. Se han perdido los valores, se ha perdido la ética, se ha perdido el civismo. Qué difícil sería para el crimen organizado tomarse un sistema cuya ciudadanía esté educada, tenga valores, tenga ética y esté dispuesta, por lo tanto, a defender a su país, a reprochar socialmente y de manera pacífica entre nosotros los privados, cuando alguien está cometiendo un acto contrario a las normas, a la ética pública. Difícil entender un concepto de ética o de valores para todos, pero un mínimo, un consenso mínimo de valores deben ser respetados por todos. Caso contrario, esto derivará en una anarquía absoluta. Esto derivará en lo que dice Carlos Santiago Nino, una anomia boba. Hay normas, pero las irrespeto. Si se viola una, justifico una nueva violación en que se violó la primera. Y empezamos a vivir en un estado de anarquía en el que cada uno cree que puede hacer lo que quiera. El país no puede estar al margen de la ley. Y si quieren hablar en épocas constitucionales, no puede estar al margen de la Constitución. Más allá de quien haya emitido una constitución o una ley, hay un deber cívico de respeto a las normas. Si nosotros no asumimos ese deber cívico de respeto a las normas, nada va a cambiar en la sociedad. Y es por eso que empezamos a hablar, la Universidad de Espíritu Santo, en la que trabajo como director de su Escuela de Derecho, ha emprendido una cruzada en la que pretende involucrar a todos. Esto no tiene fines políticos,
es una cruzada ciudadana que trata de llevar un mensaje a la gente, y en este caso a la Asamblea Nacional, para que asumamos la relevancia que tiene el concepto de cultura de la legalidad como un mecanismo o un antídoto de fondo, no un parche, para tratar la metástasis de corrupción que vive nuestro país. Y no solamente nuestro país, por cierto, muchos países de Latinoamérica y el mundo están viviendo lo que nosotros estamos atravesando en la actualidad. La cultura de la legalidad ha surgido como un movimiento precisamente en contextos, en países que han estado golpeados por el crimen organizado, por el narcotráfico, quienes han aprovechado una democracia débil, ausencia de valores, falta de institucionalidad, desconfianza ciudadana, no solamente en el Estado y en sus instituciones, sino en el prójimo. Ya se ha configurado una cultura individualista de manera lamentable en el Ecuador. No confiamos en nadie. Solo pensamos en nosotros. No hay empatía. No me interesa lo que hagan los demás. Solo pienso en mí. Este tipo de características son aprovechados por estos actores irregulares. Tratan de apoderarse del sistema, imponer su narcocultura. Yo no sé a cuántos de ustedes les duele, más allá de que tengan hijos o no, que niños de 5 años, 6 años, 7 años estén cantando estos himnos de los grupos narcotraficantes en nuestro país. Peor aún, que no tengan otra alternativa que no sea incursionar en el mundo del narcotráfico o del crimen organizado como una opción de supervivencia. Eso es un problema cultural. Eso no se soluciona con la emisión de más normas, tampoco con la reforma de las normas. Será importante, pero si no logramos llegar a través de educación cívica, cuando hay familia, valores familiares, donde empieza realmente la construcción de valores, y donde no hay familia, que lastimosamente es precisamente donde se ha focalizado el crimen organizado en nuestro país, en los sectores más alejados del país, el Estado debe asumir ese rol. Si eso no pasa, tenemos la situación y la consecuencia que estamos advirtiendo ahora en la actualidad. Eso nos ha llevado a hablar, porque hay sustento, yo no voy a desconocer, de la narrativa del Estado fallido. Y lo repetimos diariamente, hay un Estado fallido. Y no nos damos cuenta que al seguir repitiendo cosas como esas, lo único que estamos haciendo es darle el triunfo a los grupos irregulares, narcotraficantes, delincuenciales, quienes habrán asumido que han ganado la batalla porque ya nadie está dispuesto a pelear por este país. Eso no podemos permitir que suceda. Insisto, más allá de tener preocupaciones y argumentos para sostener la lógica del Estado fallido, no podemos seguir repitiéndola. Hay que asumir una postura diferente, cívica, una postura resiliente frente a lo que está pasando. En el marco de todo lo negativo que vivimos, hay que aprovechar el contexto para hacer algo diferente. Y esa es la cultura de la legalidad. Un intento por lograr la transformación de hábitos, de formas de vida de las personas, para dejar atrás la cultura de incumplimiento de las normas. Y ojo con esto, porque puede parecer que la cultura de la legalidad lo que busca es un respeto de la ley en sentido omnímodo, es decir, mecánico de aplicación de la ley, y eso no busca la cultura de la legalidad. Nos estamos refiriendo a normas que rigen la conducta social, las normas de convivencia social, que muchas no están siquiera escritas en una constitución o en una ley. Pero si ya queremos ir al ámbito jurídico, por supuesto que hay que ser conscientes de qué está detrás de cada norma que está regulada o que existe en nuestro sistema, desde la Constitución, las leyes, los estatutos, los reglamentos. No se trata de lenguaje vacío que se escribe en un papel. Eso se escribe porque atrás hay algo y atrás está la sociedad. Están los mínimos consensos sociales. Si yo no asimilo que cuando violo o desobedezco una norma, si yo no asimilo que no estoy exclusivamente contrariando el lenguaje técnico del legislador en un artículo de una ley, sino que lo que estoy haciendo es afectar el consenso social, afectar a la sociedad, a la convivencia social, entonces no estoy logrando el impacto que necesito desde la lógica de una cultura de respeto a las normas de la sociedad. No me debe preocupar el texto de la ley, me debe preocupar lo que está atrás de la ley, lo que se está rigiendo. Si alguien la desobedece, otro más la desobedecerá y vendrán más y entonces no tendrá sentido alguno. Las leyes existen
pero no se aplican. La Constitución existe, pero no se aplica. Tenemos una inflación normativa enorme en este país. El problema no está en cuántas leyes tenemos, en cuántas constituciones. Vamos 20 si no contamos una que no se alcanzó a promulgar. Vamos 20 y no 20 enmiendas o reformas parciales. Vamos 20 sustituciones de constituciones. Sustituciones. ¿Eso ha solventado los problemas sociales? Respóndanlo ustedes. Y es que eso no basta. Hay que trabajar culturalmente. A mí me han dicho en esta cruzada que estamos llevando adelante, usted es un romántico. Usted está proponiendo algo que va a tomar mucho tiempo. Hay que dar el primer paso. Si no damos el primer paso, entonces las cosas jamás van a cambiar en este país. Y claro que podemos encontrar efectos a corto plazo a través del uso de la cultura de la legalidad. Este proceso que busca deconstruir la cultura de incumplimiento y erradicar la viveza criolla desde los ámbitos particulares y la corrupción a gran escala en el sector público, busca precisamente topar problemas de índole cultural en los hábitos de cada uno. Por lo tanto, cultura de la legalidad no es una cultura de respeto omnímodo a la ley en sentido formal, va mucho más allá de eso. Es un movimiento interdisciplinario, no solo está dirigido a los abogados o profesionales del derecho. Aquí estamos todos, en todas las disciplinas, No se preocupa solamente en el ciudadano y en imponernos obligaciones ciudadanas, se preocupa también en la administración, en el Estado, en las instituciones. Una institución pública, piensen en cualquiera de las que tenemos, ¿podría exigir obediencia a la ciudadanía si no obra conforme a la cultura de la legalidad? No. Existen, tienen el poder según la Constitución para emitir normas, por ejemplo. Pero si no tienen la cultura de la legalidad como ejemplo desde el ámbito público, no van a poder exigir obediencia a la ciudadanía, menos en una situación como la que está viviendo el Ecuador. La corrupción, más allá de los golpes fuertes que da las instituciones y demás, afecta la confianza ciudadana. Vayan a ver las estadísticas, cuánta gente confía en las funciones del Estado y en las autoridades en general. Y los resultados son realmente alarmantes. Hay que trabajar, por lo tanto, en reconstruir la confianza ciudadana. Y esa es una fórmula que trata de buscar la cultura de la legalidad, que es un movimiento, insisto, interdisciplinario. No solamente para los abogados, no solamente para los particulares, principalmente para quienes ostentan el poder. Para legitimarse en sus cargos deben cumplir con los presupuestos que impone la cultura de la legalidad para que la sociedad, la ciudadanía, vuelva a confiar y pueda acatar sus disposiciones, sus reglas dentro del sistema. Por eso los promotores de esto no son solamente los abogados, no solamente es el Estado, es la ciudadanía, son los medios de comunicación. Si no, preguntémonos cuántas veces los medios de comunicación generan mensajes positivos, sensoriales, semanalmente, cívicos, para que la gente enfrente la realidad de una manera diferente. Casi nulo, con excepciones, como en todo. La mayoría de notas de comunicaciones son notas pesimistas o peor aún, algunas que hacen apología a grupos narcotraficantes todavía en medio de una situación como la que vive el Ecuador, lo cual ya realmente es algo insólito. ¿Cómo seguir reproduciendo eso para que nuestra juventud siga mirando ese tipo de series y asuma que esa es la forma de vida y eso es lo normal en un sistema? Los medios de comunicación tienen un rol determinante para que esto pueda tener un impacto. ¿Y cómo aterriza esto a corto plazo para que no nos quedemos en el deber ser? Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, en cuanto a los perfiles, por supuesto, de quienes acceden a los cargos como asambleístas, ciertamente no podemos tomar posiciones extremas porque serían discriminatorias según nuestra Constitución. Pero ustedes ya saben que se está debatiendo actualmente una enmienda a la Constitución aquí, en la Asamblea Nacional, en la que se intenta establecer al menos algunos requisitos vinculados a la capacitación en las competencias de la Asamblea Nacional. Yo propongo un paso adelante, cultura interna de la legalidad para el Parlamento, que involucre no solamente capacitación, cursos, sino principalmente trabajar en la toma de decisiones éticas frente a escenarios difíciles. Interiorizar la cultura de la legalidad
como una política interna del Parlamento Nacional. El Parlamento tiene el deber de hacer el primer ejercicio de interiorización de lo que está produciendo. Y es que si los asambleístas no asumen la relevancia de lo que están generando para el sistema y para la sociedad, esto no va a cambiar. ¿A qué me refiero? ¿Cuándo inicia y cuándo termina el proceso legislativo de la Asamblea? Inicia cuando empieza a debatirse, cuando se identifican los problemas a través de estadísticas en la sociedad. Luego se promulga la ley cuando se promulga y se cumple con los procedimientos y demás, pero se ha asumido de manera indebida que ahí termina el rol de la legislación. Ahí no termina el rol legislativo. Primero debe haber un proceso de interiorización en quienes emiten las normas. ¿Para qué las emito? Y luego, yo debo respetar las normas que yo mismo he emitido para poder ejercer mis funciones legislativas fiscalizadoras. Si yo no doy un ejemplo de respeto, de obrar conforme a esa normativa, de lealtad normativa, difícilmente voy a poder exigir lo mismo a la ciudadanía. Entender que la facultad legislativa es mucho más que emitir una ley y ponerla en un código o en una ley en sentido formal. Es topar la vida de las personas. Entender por qué cada artículo puede cambiar la vida de una persona. Y cómo, por lo tanto, el irrespeto a esa norma puede generar un efecto desastroso en el sistema legislativo, en el sistema normativo dentro del país. Lo que les decía, la anomia boba, empezamos por desacatar una y vamos a otra y entonces tenemos anarquía absoluta en el sistema con instituciones aparentes, con constituciones y normativa aparente. Están ahí pero no se aplican. Hay que preocuparse de eso desde los perfiles, desde el rol legislativo, desde el rol fiscalizador. Cuando yo fiscalizo, debo asumir para qué sirve la fiscalización y cuál es su efecto dentro de la institucionalidad de un país. Obrar con suma responsabilidad, en definitiva. Luego, ese primer proceso de política de cultura de legalidad interna tiene que ser externa. Primero lo cumplo casa adentro y voy afuera. Cuando escuchamos que los asambleístas, y de buena forma, hacen trabajo en territorio, veamos cuál es el trabajo en territorio. Si el trabajo en territorio se limita a socializar o difundir para que la ciudadanía memorice lo que se ha dictado aquí, no nos sirve. Eso es un primer paso. El paso fundamental es lograr la interiorización en cada ámbito, y aquí hay que aprovechar que los legisladores, muchos son provinciales, conocen su contexto, ir a territorio, pero para hablarles de esto, de cultura de la legalidad, ciudadanía. Las leyes ya te emití, es una buena ley. Muy buena, pero si tú no cumples, de nada va a servir. Tú tienes que acatar y saber qué está detrás de las normas, que es este ejercicio ético de valores, para advertir que el consenso social está detrás de estas normas y cómo y por qué esto puede alterar la vida de la propia ciudadanía, no de la Asamblea Nacional, de la ciudadanía. Porque en efecto, aquí están nuestros representantes. Ellos hacen las cosas por nuestra delegación. Pero somos nosotros los que tenemos que interiorizar esto y por eso la Asamblea, esta es una sugerencia muy respetuosa, debería lograr esta política de cultura de la legalidad interna como externa. La negociación política, legítima, en un órgano de control político, que no por ser de control político deja de ser un órgano también técnico que debe respetar la normatividad y conocer la normatividad, conocer sus competencias y funciones jurídicamente hablando, deben ser transparentes, deben ser éticas. Las negociaciones, insisto, legítimas en un parlamento, deben ser transparentes. La ciudadanía debe saber lo que se está negociando, debe conocer cómo se está trabajando la formulación de las normas y cómo llegamos al producto. Esa es la mejor forma de lograr esta lógica del Parlamento abierto, que es uno de los ejes de este Congreso. Tenemos que involucrar a la ciudadanía en toda esta concepción para que no se quede simplemente en un discurso. La cultura de la legalidad, en definitiva, ¿quién mejor que los asambleístas, los servidores legislativos, para que la promuevan, para que lleguemos, insisto, a territorios con campañas focalizadas, sensoriales, locales, para asimilar lo que importa la norma y cuál es su verdadero fin dentro del sistema. No más preocupación en la vigencia, eso es muy técnico jurídico,
No evaluamos las normas desde el sentido de que existen, sino desde el sentido que se aplican, que cumplen el fin social para el cual fue creado. Si eso no funciona, esto no va a cambiar en absoluto. ¿Cómo queremos alcanzar una buena legislación? Con una política interna y externa de cultura de la legalidad. Aquí estamos comprometidos todos, no solamente el Estado. Y la Universidad de Espíritu Santo, a quien represento hoy aquí, tiende los brazos a la ciudadanía por completo, no solamente al Parlamento, con quien ya tenemos un convenio muy importante para cooperación y que queremos trabajar en esto, sino a la ciudadanía en general. Que nos escuchen todos, que se replique este mensaje en sus hogares, con sus amigos, que esta lógica de la cultura de la legalidad sí puede transformar esta lamentable situación y que sí podemos tener días mejores para la democracia ecuatoriana, que no nos va a vencer una situación tan grave como esta. El carácter cívico, ahora más que nunca, de amor por el país, debe prevalecer. Muchísimas gracias.